Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Muy bien, quiero compartir rápidamente un tema en la mañana de hoy que aspiro Dios como cada domingo nos hable, nos ministre, nos desafíe. Romanos capítulo 8, versículo 15, ahí el versículo aparecerá en pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Ahí vi una imagen que estaban allí en el Conet, que se tomaron una foto. Ahora lo llamamos Abba Padre. En la traducción El Mensaje en inglés, este mismo pasaje dice: esta vida de resurrección que recibiste de Dios no es una vida tímida de cuidado de tumbas, es una vida aventurera y expectante, saludando a Dios con un infantil que sigue papá. Así que Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que uses mi vida para compartir este mensaje y que hables al corazón de tus hijos, Señor. Bendice a los que están aquí de forma presencial e igualmente a los que están conectados en línea, y háblanos, Señor, en esos próximos minutos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. He titulado mi mensaje en la mañana de hoy: el corazón del Padre. Es el título de mi mensaje el día de hoy, el corazón del Padre. Hay una historia que compartí tiempo atrás, un poco infantil, que decía que en cierta ocasión había un ratoncito que estaba harto de que lo persiguieran los gatos. Así que se encontró al genio de la lámpara y le dijo: por favor, ya no quiero que me persigan los gatos, yo quiero que me convierta en un gato. Así que el ratoncito se convirtió ahora en un gato. Pero no había salido de una cuadra ese gato nuevo cuando de momento salió un perro que le mostró los dientes, y ahora el perro estaba persiguiendo al gato. Así que el gato, que era un ratón, salió nuevamente y le dijo: por favor, ahora conviértame en perro porque me están persiguiendo los perros. Y lo convirtieron en perro, y cuando salió batiendo la cola, dice que un león melenudo quiso comerse a ese nuevo perro. Así que volvió donde el genio de la lámpara y le dijo: por favor, quiero que ahora me conviertas en un león. Y entonces cuando sale con su melena greñudo, dice que estaba feliz rugiendo cuando de momento siente un disparo que la atraviesa junto a su melena. Voltea a mirar y se da cuenta que hay un hombre, un cazador, queriendo matar al león. En ese momento viene donde el genio de la lámpara le dice: no, por favor, ahora quiero que me convierta en humano porque me quieren cazar. Y el genio de la lámpara le dice: yo no te voy a convertir en ninguna otra cosa, porque aunque tienes cuerpo de león, sigues teniendo un corazón de ratón. Y esta enseñanza es clave por una razón: porque muchos de nosotros en la vida tenemos un corazón de ratón. Muchos de nosotros en la vida pareciera que vivimos con la inseguridad emocional. Cuando se habla de paternidad, escúchame bien, dice la estadística que se abrió en los Estados Unidos que hoy por hoy 24 millones de niños, 1 de cada 3, viven sin papá, y según esto se informa que hay una orfandad a nivel global. Hoy hablar de paternidad es tener una dicotomía entre aquellos que tuvieron la presencia de papá y crearon memorias. Muchos de ustedes son como la película de Adam Sandler, que se habla acerca de un papá genial. Crearon memorias. Muchos de ustedes tienen memorias en sus álbumes de casa. Muchos de ustedes tienen memorias de viajes que hicieron con sus papás. Y esa es la realidad de una población en general. Poblaciones que vivieron creando memorias con sus papás. Pero también está el otro extremo. Están aquellos que crecieron con la ausencia de papá, aquellos que probablemente les pasa lo del ratoncito, sienten inseguridad porque nunca tuvieron la figura paterna a su lado.
También están aquellos que experimentamos de una u otra forma la paternidad de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado la paternidad de Dios? Aquellos que hemos experimentado la paternidad de Dios es cuando sentimos que el Señor nos abraza, es cuando sentimos que en medio de los rotos que pudimos estar, pudimos decir: Abba, Padre, que sigue, papá, porque hay un plan de Dios en medio de su paternidad. Ahora, sé que muchos probablemente no tuvieron un papá presente, muchos tuvieron un papá ausente, pero muchos, sin ánimo de romantizar la paternidad, dijeron: yo quiero ser un papá diferente. Yo quiero romper el patrón de crianza, yo quiero romper el patrón de ausencia, porque quiero realmente convertirme en un mejor papá. Y esto no se trata de egos dañados. Esto no se trata de una autoestima herida. Esto se trata de que muchos, de una u otra manera, al experimentar la paternidad de Dios, quieren ser diferentes, quieren mostrar lo que representa el corazón del Padre con sus hijos, con aquellos que hemos estado creciendo alrededor de la vida. Ahora, entonces, el problema, amada iglesia, en el día de hoy es que muchos de nosotros solemos tener una visión distorsionada sobre Dios Padre, producto de la ausencia de la paternidad, producto de una figura distorsionada, de un papá abusador o de un papá que fue un papá ausente. Pero yo quiero felicitar a todos los papás que están en este lugar, porque si tú estás aquí es porque tú quieres romper el patrón, tú quieres romper el ciclo, tú quieres marcar una diferencia, porque sabes que separados de Dios nada puedes hacer. Y si estás en este lugar es porque no te las sabes todas. Es porque de una u otra manera, sin que romanticemos la paternidad, muchos quieren honrar ese título que se les otorgó en la vida de ser llamados padres. Ahora, hay algo sorprendente, y es que siempre que se habla de paternidad, ha sido una constante la pregunta con respecto a orfandad. ¿Sabías que, por ejemplo, Felipe le dijo a Jesús en Juan capítulo 14, versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos satisfechos? Qué interesante que la gente que anduvo con Jesús, aún muchos de ellos tenían una pregunta con respecto a la orfandad, hacían preguntas con respecto a la paternidad. Señor, muéstranos al Padre y entonces quedaremos satisfechos. Y mira lo que responde Jesús. Jesús responde en el versículo 9: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Todos queremos conocer el corazón del Padre. Todos queremos de una u otra manera, sea las memorias que hayas tenido de papá o sea la ausencia que hayas tenido de él, todos queremos eso que Felipe expresó: Señor, muéstranos al Padre. Quizás, ¿por qué? Porque hemos tenido un conflicto de orfandad. Hemos sentido que en algún momento algo nos lastimó en la vida, y entonces la paternidad viene a resolver lo que tú y yo necesitamos. De hecho, ¿sabías que Jesús, hablando en los evangelios, pronunció Padre más de 150 veces en solo los evangelios? En los negocios de mi Padre me es necesario estar, mi Padre y yo uno somos. Más de 150 veces en los 4 evangelios se menciona la palabra Padre, Jesús refiriéndose al Padre. Lo que nos enseña la importancia de esto, lo que nos enseña la importancia de reconocer que la mayor revelación que Jesús vino a hacer en la tierra no fueron sus milagros, fue mostrarnos el corazón del Padre. Esa fue su mayor revelación. Y por eso hay 3 cosas que yo te voy a enseñar en esta mañana. Ahí, con todo y el calor que está haciendo, te pido que no te dejes distraer. Amén. En primer lugar, el corazón del Padre es un corazón de autoridad. Así de sencillo. Los padres tuvieron o han tenido el privilegio de otorgar autoridad. Hay una historia que compartí
hace un tiempo atrás, que está en Génesis capítulo 35, verso 18, y es cuando habla acerca de Raquel y de Jacob. Raquel está encinta, está a punto de dar a luz, y dice Génesis 35, 18 que Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre, o sea Jacob, dice que lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Quiero que escuches esto, por favor. Hay una mujer que está en su parto, un parto complicado, un parto en su vejez, y dice que cuando la mujer está pariendo, está dando a luz, dice que en medio de sentir que se va a morir, en medio de saber que es un parto complicado, ella llama al niño Benoni, porque dice: este es un hijo de mi tristeza, es un hijo de mi dolor. Y mientras ella le habla Benoni a su hijo, su padre lo ve, y en lugar de decir ok, se llamará Benoni, cambia el destino profético de ese niño y dice: él no se llamará Benoni, él se llamará Benjamín, que significa hijo de mi diestra, hijo de mi mano derecha. Y hoy vine a decirle a un papá que está en esta mañana: tú vas a cambiar el destino profético de tus hijos, porque en tu corazón hay autoridad. No importa lo que se haya dicho, no importa lo que se haya hablado. Vamos, yo no sé si tú estás en este lugar, pero si tú eres uno de esos padres, cambia el destino profético de tus hijos. Los padres en la escritura representan el legado y la transferencia de autoridad. Son los padres quienes en la Biblia otorgaban esa autoridad. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que no podemos subestimar el poder de las palabras. No podemos subestimar que Jacob, en lugar de decir de forma pasiva ok, que se llame Benjamín, que se llama Benoni, perdón. Yo no sé cuántos de ustedes les molesta uno de sus nombres. Levanten la mano, sean sinceros. No, es que usted cómo se llama Adolfo, ¿sí? ¿Usted cómo se llama Ernesto? ¿Sí? Tengo que sanar el corazón con mi mamá todavía, ¿sí? Le revelé mi segundo nombre. Y yo digo, pero el papá Jacob no dijo: está bien, llámele como le quiera llamar. Si le quiere llamar Benoni, que él se llame Benoni Adolfo, ¿sí? No. Él dijo: no se llamará Benoni, porque cuando este niño crezca, como lo acabamos de dedicar a muchos de ellos, yo no quiero, diría Jacob, que le llamen hijo de tristeza, que le llamen hijo de dolor. Y se paró con autoridad, porque el corazón del padre tiene autoridad, y dijo: se llamará Benjamín. Cambió, afectó el destino profético. Padres de familia que están en esta mañana aquí, nunca subestimes el poder de tus palabras. Cuando le dice: es que usted es un burro, usted es un bueno para nada, nunca subestimes el poder de las palabras. Jesús un día, dice la escritura, que va caminando y tiene hambre y se acerca a una higuera, pero la higuera no tenía fruto. Y entonces Jesús, ¿qué dice la escritura? Maldice la higuera. Uno de los evangelios dice que los discípulos escucharon cuando Jesús maldijo la higuera y se dio cuenta que la higuera se secó de forma instantánea, de forma inmediata. Y se asombraron porque sabían que las palabras tienen poder. Ahora, ¿cuántos aquí son equipo que les gustan las plantas? Levánteme la mano. ¿Cuántas mujeres les encantan las plantas? Fabián Cortés. ¿Cuántas mujeres y Fabián Cortés les encantan las plantas? Yo recuerdo, mi esposa ama las plantas. Las amas tanto que las pasa mejor vida, ¿sí? Pero cuando mi esposa entró a hacer plantas, recuerdo tanto que estaba predicando, nunca lo olvidaré, en Fusagasugá. Y resulta que le regalaron una planta especial, y yo veía a mi esposa diciéndole: hola Amelia, ¿cómo estás de guapa, de diva, de bella? Y yo decía: mi esposa se volvió loca, ¿sí? Y yo veía que mi esposa le hablaba a la planta y le decía: uy, ¿cómo estás de guapa hoy? Uy, qué peinado tienes. Uy, tienes volumen en tu cuero cabelludo. Uy. Y mi esposa le hablaba y yo decía: mi esposa se le corrió la teja.
pero siempre le hablaba a las plantas. Habían ocasiones donde ya sentía que la planta se iba a morir y le hablaba: pero ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasó? Te llamaré Benoni. Sí, y mi esposa le hablaba. Hasta que me tocó a mí ponerme en la tarea de cuidarle una planta porque ella viajó. Entonces yo empecé: ¿cómo estás? Guapa, diva. Literal, no me preguntes cómo, pero yo empecé a hablarle a las plantas. Yo creo que el vecino decía: ese pastor se volvió loco. Sí, bueno, esos evangélicos son locos. Pero yo empecé a hablarle porque mi esposa me decía: y háblele con amor, y háblele bonito. Y yo empecé a hablarle y recordé esta anécdota. Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó. Es más, sabía que en Estados Unidos se hizo un estudio en la Universidad de Harvard. Un experto tomó este pasaje y lo hizo de la siguiente manera: puso a hacer a unos estudiantes el ejercicio que tú y yo hicimos en el colegio de el algodón, el tarrito de compota y el frijol. ¿Alguien lo hizo en su colegio? El algodón, el tarrito de compota y el frijol. Cuando usted siembra el frijolito, ¿qué se supone que va a pasar? Que el frijolito sale y comienza a germinar, a florecer. Bueno, puso un grupo de estudiantes a que le dijeran al frijolito que estaban sembrando, que le dijera palabras bonitas. A otro grupo le dijo: ustedes van a insultar el frijolito. Y a otro grupo de estudiantes le dijo: ustedes le van a leer salmos de la Biblia al frijolito. Escúcheme, esto lo hicieron en Harvard, puede averiguarlo si quiere. Y resulta que el primer grupo comenzó a decirle: hola frijolito, ¿cómo está de guapo? ¿Cómo está de lindo? Y el frijolito creció normal, como tiene que crecer en el tiempo prudencial. El otro grupo le decía: frijol malo, frijol torpe, frijol feo, frijol hincha nacional. Grosería le dijeron a ese frijol. ¿Sí? Mentiras, amigos paisas. Y dice que el frijol ni siquiera salió del algodón, no dio lo que tenía que dar. Pero curiosamente, el tercer grupo de estudiantes que se acercaba al frijolito y le decía: frijolito, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Frijolito, Señor es tu luz y tu salvación. Frijolito, alzarás tus ojos a los montes, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y leerle salmos de la Biblia, dice que el tercer grupo de estudiantes encontró que el frijol creció de una manera significativa. El primero creció normal porque se le dijeron palabras bonitas, y es la ley de la siembra y la cosecha. Pero curiosamente, el frijol que se le dijo palabras negativas no funcionó, y el frijol que se le leyeron salmos de la Biblia fue un frijol que creció de una manera más grande y más significativa, lo cual recuerda y coincide que la palabra tiene poder, que en la boca que tú y yo tenemos, en nuestra lengua, hay poder de vida y de muerte, y quienes aman su lengua, del fruto de ella comerán. Así que vas a salir de esta mañana a hablar vida sobre tus hijos, vas a salir de este lugar a hablar bendición sobre tus hijos. Los padres tienen autoridad. El corazón de un padre tiene autoridad. Por eso esa autoridad la vas a usar no para sepultar a tus hijos, sino para hablar bendición. No vas a usarla para criticar a tus hijos de forma desmedida, sino para usar esa palabra para hablar de bendición. Hoy hay una generación que quizás su Benoni signifique el que le digan allá afuera que es un fracasado, que es un rechazado. Tal vez el Benoni para alguien es un divorciado. Tal vez el Benoni para alguien es que le digan que es un inútil. Esa es la sociedad en la cual estamos. Personas que sienten que tienen un rótulo, una etiqueta de fracaso. Pero históricamente somos los que estamos en medio de un ecosistema de fe, aquellos que vamos a hablar vida. Por eso Jacob dijo: te llamarás no hijo de tristeza, te llamarás hijo de mi mano derecha. Y la diestra, la derecha en la Biblia significa honor, significa autoridad, significa favor, significa fuerza, significa herencia, significa victoria. Cambiar el destino profético de alguien comienza con un corazón de autoridad. Padres de familia,
Nunca permitan que el enemigo susurre sobre ustedes que no tienen autoridad, porque escúchame bien, el corazón del Padre te llama por el futuro que Él ve y no por el pasado que tú recuerdas. El corazón del Padre siempre hablará por el futuro que Él ve, no por el pasado que tú recuerdas. Porque a veces sentimos que la sociedad tiene una ausencia de padres. Siempre lo he contado, cuando voy a predicar a las cárceles, la mayoría de reclusos tienen tatuado el nombre de mamá, no el nombre de papá. Porque muchas mamás podrían decirse Terian porque fueron el papá. Comentario no apto para chistes. Pero muchas mamás fueron papás. Muchas mamás asumieron ese rol y ahora yo quiero que le demos un aplauso a esas mamás valientes que tuvieron ese rol de papás. Pero vuelvo al punto de este mensaje. Quizás alguien se le acerque y le pregunta a alguien: ¿y usted cómo se llama su papá? Johnny. Ay, Johnny tuve papá, sí. Y muchos es la estadística. Muchos podrán decir: es que a mí me dicen hamburguesa sencilla. ¿Por qué? Sin papa. Sí. Muchos les pasa eso. ¿Y qué pasa? Escucha. Normalizamos el hacer chistes como estos, porque es una realidad de la sociedad. Porque es una realidad de ver cómo el enemigo fracturó el concepto de paternidad. Pero hoy vine a hablarle a nuestra iglesia y a decirle: yo oro y tengo expectativa que se levanten nuevos papás. Van a ser papás que van a marcar una diferencia. Van a ser papás que van a ser significativos en la vida de alguien. Van a ser papás que van a marcar un destino profético. Sebas, vas a marcar un destino profético en la vida de tu hijo. Vas a marcar destino. Gus, vas a marcar destinos proféticos. Van a cambiar lo que quizás por mucho la etiqueta viene sobre sus hijos, y van a cambiarlo con autoridad. El corazón del Padre es un corazón de autoridad. En segundo lugar, voy rápidamente, el corazón del Padre es un corazón de misericordia. Es un corazón misericordioso. Cuando yo veo esto, recuerdo lo que dice Lucas capítulo 15, la famosa historia del hijo pródigo. Todos conocemos que el hijo pródigo despilfarró la herencia del padre, se gastó en prostitutas, en trago, en rumba, en los placeres efímeros de este mundo. Y entonces, cuando ya había acabado la fortuna, recordemos la historia un momento, por favor, dice que entró en sí. Y él dijo: volveré a la casa de mi padre. Porque el tipo la estaba pasando ahora mal. Había gastado la fortuna, había gastado el dinero y ahora estaba aguantando hambre. Y él dijo: hasta los jornaleros comen mejor en la casa de mi padre. Así que este tipo entró en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno que me llames como tu hijo. Trátame como un jornalero más. Y entonces la historia dice que el hijo pródigo, al entrar en sí, decidió salir al encuentro del padre. Pero dice que mientras él emprende un viaje de regreso a casa de papá, dice, por favor no tomes en poco esto, que el padre todos los días esperaba en la verja de su casa. Todos los días esperaba en la puerta de la casa, anhelando y con expectativas que un día su hijo volviera. Así que si este padre lo vio a lo lejos, dice la escritura que su corazón fue movido a misericordia. Y el corazón del padre fue movido a misericordia y salió a correr hacia donde estaba su hijo. Y aquí hay un detalle interesante. Los judíos, los ancianos, los papás, no podían, si tenían un rol de autoridad, correr, porque representaba que se tenían que subir sus túnicas. Le voy a contar un chiste para que se burlen de mí. Conocí las medias de presión. Como cuando eres fashionista y vas a jugar fútbol más tarde, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Este padre no podía subirse las túnicas porque si se le veían las piernas era vergonzoso. Así que no estaba bien visto que una persona de autoridad dejara ver sus piernas. Así que este papá no le importó su reputación. Él se recogió sus túnicas y salió a correr, a abrazar a su hijo. Lo segundo que es importante de esta historia en el contexto cultural es que si el pueblo sabía que había un hijo que había sido desagradecido, si había un hijo que se había ido y había sido déspota con sus papás, el pueblo no solo le prohibía la entrada, también lo podía apedrear. Si el pueblo sabía que ese hijo ingrato volvía al pueblo, el pueblo podía lincharlo, en pocas palabras, podía hacer lo que dispusiera con este hijo. Así que hay dos detalles acá. El papá quiere evitar la vergüenza de su hijo y el papá sale corriendo hacia donde está su hijo y lo abraza fuertemente para evitar que su hijo lo apedreen, para evitar que su hijo le hagan daño. Y esto me recuerda, amada iglesia, algo interesante, y es que la misericordia del padre corre más rápido que la culpa del hijo. La misericordia del padre corre más rápido que la culpa del hijo. Y yo amo esto porque yo he sido muchas veces el hijo pródigo. Yo muchas veces he corrido en la dirección opuesta hacia donde está papá. He tomado malas decisiones, me he equivocado, he errado al blanco en tantas ocasiones. Pero qué bueno es saber que en algún momento ese amor del Padre estaba ahí para recibirme. Es más, escúchame bien. En la traducción King James en inglés dice la palabra que el padre lo besó sobre su cuello y lo besó una y otra vez. Lo besó desesperada y extravagantemente. No dice que lo abrazó y lo besó, dice que se prendió de su cuello, lo besó una y otra vez de una forma que se veía extravagante. Porque el padre quiso ahorrarle la vergüenza a su hijo. Porque el padre no corre porque el hijo sea perfecto, corre porque el amor siempre llega primero. Quiero que entiendas esto en esta mañana. El amor del padre, el padre no corre porque el hijo sea perfecto, corre porque el amor siempre llega primero. Que ese amor llegue primero sobre nuestras vidas, porque tú y yo hemos sido como el hijo pródigo. Porque tú y yo muchas veces tomamos decisiones equivocadas y es el amor el que llega primero. Yo estoy sobre esta plataforma definitivamente no porque sea perfecto, pero soy consciente de lo que puede pasar cuando tú decides entregarle tu corazón a Jesús, cuando tú decides correr a los brazos del Padre. Él cambia absolutamente todo y no le importa si olíamos a marrano, no le importa si como el hijo pródigo olíamos mal. El Padre viene corriendo y te abraza y te restaura y te redime y te dice: hijo mío, son nuevas las misericordias, hay nuevos comienzos. El corazón del Padre es un corazón de misericordia. Misericordia significa corazón por nuestra miseria. Qué bueno es cuando tenemos corazón por nuestra miseria. El Señor tiene corazón por nuestra miseria. Cuando voy a la cárcel a predicar, mira, hay unos 300 internos y suena una alabanza. Y se escucha un estruendo de alabanza tan impresionante. Y tú puedes decir: wow, cantan mejor que en la iglesia, cantan mejor que en cualquier concierto cristiano. Y te puedo decir: sí, cantan mejor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Donde abundó el pecado, se extendió la misericordia del Padre. Por eso somos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso el salmista Rubén Blades, en una muy conocida canción llamada Amor y Control, que dice: y aunque tú seas un ladrón y aunque no tengas perdón, yo tengo la obligación de socorrerte.
Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Yo he visto esa canción reflejada cada vez que predico en la cárcel. Yo he visto esa canción en muchos papás que están en este lugar orando por su hijo adicto. Y sabes que el corazón del Padre definitivamente es un corazón de misericordia. Es un corazón que no importa lo que su hijo haya hecho. ¿Sabes qué pasa? Que la misericordia del Padre siempre corre más rápido que la vergüenza del hijo. El hijo puede sentir vergüenza, pero es el amor el que corre más rápido. Es más veloz tu amor para tener y extender misericordia hacia tu hijo. Por eso, si estás aquí en esta mañana y quieres tener un corazón como el corazón del Padre, recuerda, tienes un corazón de autoridad, pero también tienes un corazón de misericordia, porque el amor siempre va a llegar primero. Ahora escúchame esto. El hijo, cuando se fue de la casa del padre, el hijo preparó un discurso, pero el padre preparó un abrazo. El hijo dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. ¿Cuántos de nosotros fallamos y lo primero que nos hacemos es sentir indignos? Nos sentimos descalificados, sentimos que no valemos nada. El hijo preparó un discurso, pero el padre preparó un abrazo. Ese es el corazón del Padre. El hijo esperaba un castigo, pero el padre le dio un abrazo. El hijo esperaba un sermón, pero el padre lo besó. El hijo esperaba un puesto de jornalero, un puesto de empleado, pero el padre en su lugar le cambió sus túnicas. Le dijo: tú no serás un empleado, tú sigues siendo mi hijo. Y le dio un anillo real, le dio autoridad, lo restituyó. Porque aunque el pecado muchas veces nos convence de escondernos, es la misericordia la que nos repite: es tiempo de regresar. Y hoy te digo a ti que estás escuchando este mensaje aquí y en línea, aunque el pecado te diga es tiempo de esconderte, hoy quiero que escuches el corazón misericordioso del Padre diciéndote: es tiempo de regresar. Uno de los líderes de mi equipo se llama Adolfo. Un día estaba predicando en una fundación y dijo: al pecado entramos solos, pero para salir del pecado salimos acompañados. Y por eso, en medio de la comunidad en la cual estamos, hoy quiero decirle a muchos de los que están en este lugar, a muchos de los que quizás hoy sienten que su corazón es un corazón pródigo y que el enemigo les ha susurrado: es tiempo de esconderte, es tiempo de vivir en la vergüenza del oculto. Pero vamos, hoy es una mañana para que escuches audiblemente el corazón del Padre palpitar y diciéndote: es tiempo de regresar, es tiempo que corras a los brazos de amor. Yo no te he desechado, yo te sigo amando como la primera vez. Ese es el corazón del Padre. Por eso la misericordia siempre supera las expectativas de un pecador arrepentido. Wow, esto va a aparecer en pantalla y quiero que lo tengas muy presente. La misericordia siempre supera la expectativa de un pecador arrepentido. Yo he estado en momentos donde yo me he equivocado tan feo, donde he fallado tan mal, y de la nada aparece Dios con un mimo, no con un mimo con un detalle, con un obsequio, con un regalo. Y yo digo: Señor, no me lo merezco. Pero qué increíble que Dios siempre supera las expectativas de un pecador arrepentido, porque este es el corazón del Padre, un corazón que extiende misericordia. Por eso la palabra dice: hijitos míos, en primera de Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Yo no sé si tú hoy llegaste a este lugar sintiéndote inmerecedor de su gracia, pero primera de Juan 2 te recuerda: les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Por eso la distancia más grande no fue la que corrió
el Hijo del mundo a los brazos del Padre. ¿Sabe cuál es la distancia más grande? La distancia entre tu mente y tu corazón. Porque tu mente no logra digerir cómo Dios te puede amar después de tus errores. Tu mente no logra digerir cómo Dios te va a amar después de lo que has cometido. Tu mente tiene una distancia muy grande con el corazón, porque tu mente no concibe cómo después de fallar de la forma que has fallado, Dios te sigue amando. Pero es el corazón del Padre, un corazón que tiene misericordia. Por eso, escucha, mi iglesia, quien conoce el poder de Dios puede admirarlo, pero quien conoce el corazón del Padre termina amándolo. Yo he aprendido que gente que le gusta sonar intelectuales, cuando conocen un poco más de Dios, si tú empiezas a indagar un poco más de Dios, puedes terminar admirándolo. Pero cuando conoces el corazón del Padre, es ineludible, vas a terminar amándolo, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, para siempre su misericordia. Y aun cuando tú y yo hayamos sido infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y en tercer lugar, el corazón del Padre es un corazón proveedor. Padres de familia que están esta mañana aquí, recuerden, tienen un corazón de autoridad, tienen un corazón de misericordia. Pero sé que los hombres por naturaleza somos proveedores. ¿Quieres ver un hombre frustrado? Encontrarás a un hombre que no pueda ser proveedor o se sienta en la incapacidad para ser proveedor, porque los hombres somos proveedores. El corazón del Padre es un corazón proveedor, y por eso cuando somos proveedores entendemos cuando Abraham llevó a Isaac al monte Moriah, monte de sacrificio y proeza, y estaba preparando el altar, estaba preparando la leña. Isaac le ayudó, llevó la leña, los fósforos. Isaac le ayudó, me imagino contextualizándolo. Isaac puso la música. Isaac se armó el paseo de la vida sin sospechar que él era el sacrificio, que él era el que iba a ser sacrificado. Y entonces cuando sospechan que no ve ningún carnerito, que no ve ningún animalito, él sabe. Así que le pregunta al papá: papá, y trajimos la leña, trajimos la música, pero ¿y el animalito para el sacrificio? Y ahí se escucha el famosísimo: el Señor proveerá. Y todos conocemos que cuando estuvo a punto como padre, esto no es fácil decir, y el padre llamado Carlos Pérez Abraham Carlos Corso Abraham, fue a tomar a su hijo y lo fue a sacrificar. Eso no suena así. Póngale a sacrificar a la suegra. Eso es otra cosa. Sí, Señor, obedecemos en tu nombre. Retráctate. No, Señor, lo que comienzo lo termino. Sí. Pero los que son papás, ¿cómo que voy a sacrificar a mi hijo? Pero cuando Abraham le fue a clavar el cuchillo, aparece el animalito, aparece el ángel que le dice: no lo hagas, y se escucha el famosísimo Jehová Jireh, el Dios que provee. Y los corazones que tienen el corazón del Padre son aquellos que entienden que Jehová es un Dios que provee, que tenemos un Jehová Jireh en nuestras vidas. Ahora, mira esto: la bondad de Dios nunca está en crisis, aunque nuestras circunstancias sí lo estén. La bondad de Dios no caduca, sus promesas no caducan. La bondad de Dios nunca está en crisis, aunque nuestras circunstancias sí lo estén. Por eso Mateo capítulo 7 versículo 9 al 11 dice: ustedes que son padres, si sus hijos le piden un pescado, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? O si le piden un pescado, ¿les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, otra versión dice: así que si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo
pidan. Si ustedes siendo malos, dice la Escritura, saben dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo no les dará lo que ustedes pidan. Así que tenemos que entender lo que dice el pasaje. Dice buenas cosas. Así que es sabio entender, iglesia, que muchas de las oraciones no respondidas fueron también una respuesta de amor. Porque la Biblia dice, dará buenas cosas, no todo lo que se nos antoje. Porque hay bendiciones que te pueden alejar del corazón del Padre. Hay cosas que Dios te puede dar que si no las sabes administrar te van a alejar del corazón del Padre. Por eso es importante que entiendas que el Padre siempre trae provisión de paz, que el Padre siempre trae provisión de gozo, que el Padre siempre trae provisión de amor, porque el Padre primero provee aquello por lo cual el dinero no puede comprar. Eso es lo que hace Dios. Y hoy, antes de orar juntos en esta preciosa mañana, quiero decirte algo: los recursos del cielo nunca entran en crisis, porque el Padre nunca deja de reinar. Con mucho respeto te digo esto: desde que yo era un bebé o un niño, escuchaba a personas hablar del sueño americano. Hoy se habla del sueño americano, hoy se habla del sueño europeo, hoy se habla de tantas cosas buscando la estabilidad. Pero los recursos del cielo nunca entran en crisis, porque el Padre nunca deja de reinar. Así que antes de orar quiero recordarte este pasaje. Hebreos 13:5 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y alguien tiene que escuchar esto antes de irse a su casa. El Señor te está diciendo: amado, amada, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Escúchame bien, iglesia, el Señor te está diciendo en medio de tu circunstancia: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Es la palabra de Dios recordándonos que Él está con nosotros, recordando que está con nosotros cada día de nuestras vidas. Por eso la evidencia de que Dios es proveedor no solamente está en lo que puso en tus manos, sino en lo que entregó en la cruz. Si el Señor entregó lo mejor del cielo a Jesús, ¿qué te hace suponer que no va a proveer sobre tu vida? ¿Qué nos hace suponer que no van a venir de repente a favor nuestro? Así que mientras te pones en pie, te quiero leer esta misma porción de la palabra, pero te la voy a leer en la traducción en inglés, el mensaje, obviamente traducida. Pero me encantó cuando lo leí. Escúchame, porque vamos a cantar. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Qué padre, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará todo lo que ustedes le pidan? ¿Estamos listos para leerla en la traducción en inglés? Mira cómo dice en inglés. ¿La tenemos ahí? ¿No? Bueno, se las voy a leer. Dice: no negocien con Dios, sean directos, pidan lo que necesiten. Esto no es un juego del gato y el ratón, ni un juego de escondite. Si su hijo les pide pan, lo engañan con aserrín. Si les pide pescado, lo asustan con una serpiente viva en el plato. Por muy malos que sean, no se les ocurriría tal cosa. Al menos son decentes con sus propios hijos. Entonces, escúchame, amada iglesia Love Revolution, ¿no creen que Dios les concedió amor? Aún será mayor lo que les dará. Hoy te puedo decir: dejémonos de rodeos con Dios.
Dios sabe lo que tú anhelas, Dios sabe lo que tú quieres, Dios sabe lo que tú necesitas. Así que juntos en una atmósfera de fe podemos decir, como lo dice esta canción: corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Mente mía, recuerda, la victoria está en el nombre del Señor. Levanta tus manos y vamos a cantarlo juntos. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.